Profe, ¿me ayudas? Es que aquí por todo lado me sale la palabra trigonometría y yo no logro entender qué es esto. Porfa, ayúdame, yo no quiero reprobar matemáticas. Claro que sí, Mari, calma, te ayudo. Lo primero que necesitamos saber es qué significa la palabra trigonometría. Muy bien, la palabra trigonometría es una rama de las matemáticas que se enfoca en el estudio de triángulos y las relaciones entre sus lados y ángulos. Una rama como la estadística o la geometría es una de ellas. Se basa, la trigonometría se basa en funciones trigonométricas, como sen, cos y tan, esas que utilizamos en nuestra calculadora. Entonces, lo importante de ellas es que nos va a ayudar para encontrar lados o ángulos de un triángulo rectángulo. Entonces, esta llamada trigonometría nos ayuda en aplicaciones de resolución de problemas como navegación, astronomía, física, ingeniería y otras disciplinas. Esta también es fundamental para entender fenómenos periódicos y ondulatorios como el movimiento armónico simple y ondas sonoras, como ahora la famosísima mecatrónica. Para todo esto nos ayuda la trigonometría. Entonces, ya teniendo en cuenta que la trigonometría en sí es una área de las matemáticas sumamente grande, entonces vamos ahora a recordar unas pequeñas palabritas que teníamos por ahí. Entonces, ¿recuerdas que vimos en las clases pasadas unos teoremas que nos decían que el lado que está al frente del ángulo de 90 se llama hipotenusa y que los otros dos lados se van a llamar catetos? Claro que sí, profe, ¿cómo lo voy a olvidar? Es el famosísimo teorema de Pitágoras, que dice que nuestra hipotenusa, que es la más grande, la elevamos al cuadrado, va a ser el resultado de la suma de los catetos, también ambos al cuadrado por separado. Sí, claro que me acuerdo, pero ¿eso en qué nos va a ayudar? ¿Para qué nos va a servir? Dice Mari, tienes muy buena memoria. Ok, en este ejercicio podríamos decir que es un asocie. Tenemos los lados del triángulo que está en la imagen, está a la par, y tenemos unos nombres. Entonces, para poder descubrir cuál lado corresponde con cuál nombre, entonces vamos a recordar. El primero era el que estaba al frente del ángulo de 90, se llamaba ujú, hipotenusa. El segundo, ok, ¿qué significará cateto adyacente y cateto opuesto? ¿Recuerdas que ahorita dijimos que ambos eran catetos? Ahora vamos a poner un específico. ¿Cuál es el opuesto? ¿Cuál es el adyacente? Entonces, para recordar estas palabras, vamos a hacer una suposición. Supongamos que tú, Mari, estás parada en este ángulo. Entonces yo te digo, Mari, ven aquí a la cafetería donde vamos a tomar un chocolate. Ven a la cafetería que está adyacente. Tú no sabes si es la A o la cafetería B. Cuando yo te llamo y te digo, estás adyacente a la cafetería, ¿cuál elegirías? Si no sabes la respuesta de cuál es la adyacente, lo que tenemos que hacer primero es buscar el significado de la palabra adyacente. Cuando ya tengas el significado, vas a descubrir cuál de los dos lados sería, pero cafeterías. En este caso, adyacente en español, digamos en el lenguaje cotidiano de español, significa contiguo, al lado, a la par. Entonces, adyacente sería el lado B. Y por supuesto, el opuesto es el que está, como quien dice, al frente de donde estarías tú, Mari. Entonces, el A sería el opuesto y el B sería el cateto adyacente. Ok, profe, entonces queda así. Yo estoy en esa esquina, en ese ángulo, esa cosa de la cosita así que parece un pescado sin cola. Al frente es el opuesto y a la pura par es el adyacente. En- ok, pero ¿esto para qué me puede servir? O sea, estoy preguntando por trigonometría, no por ubicarme para una cafetería. Ok, mi niña Mari, tranquila, todo va de acuerdo al proceso. Ok, este ángulo que tú dices que es un pescado sin cola, esta cosita en realidad es un alfabeto griego. Entonces, mira, este estaría
aquí. Lo que pasa es que lo hacemos como más exagerado para poderlo distinguir de la A normal o de cualquier otra letra. En este caso estamos hablando del alfabeto griego. Pero ¿por qué usamos alfabeto griego si ya no estamos hablando ese idioma? Ok, porque las antiguas escrituras tienen todo escrito con lenguaje griega. Entonces, cuando vayamos a ver en algún momento, si queremos investigar algún documento antiguo, van a aparecer cositas como estas. Y estas cositas en algún momento las hemos visto en el cole o en el transcurso de algún libro y decimos que qué significa esa figura tan extraña. Pues son parte del alfabeto griego, ya sea en mayúscula como el delta, que le llamamos triangulito por generaciones, para utilizar el discriminante que empieza con D, entonces sería el delta. Y así muchas otras palabras. Ángulo empieza con A, entonces utilizamos comúnmente el alfa, porque el alfa es como la letra A del alfabeto griego, entonces sería como el A de ángulo. Es como si yo aquí le hubiera puesto A, solo que lo exageramos un poco para poderlo distinguir. Muy bien. Ahora teniendo claro esto, vamos a recordar las fórmulas de función trigonométrica. Ok, son tres fórmulas. Entonces, la primera es sen del ángulo, cos del ángulo y tangente del ángulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reconocer. ¿Te acuerdas que antes nombramos cuál era el cateto opuesto y cuál era el cateto adyacente? Entonces, por ejemplo, en este sería la hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, sen tiene una fórmula. Esas de aquí hay que memorizarlas. Entonces, sen es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cos es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tan es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí, tranquila, sé que viene esta otra pregunta. ¿Y cómo identifico cuál de las tres fórmulas vamos a utilizar? Primero memorízalas. Sí, profe, tranqui, ya me las sé. Es que mi amiguita de aquí a la par me dijo que las podíamos aprender así. Con esto que suena tan chistoso, coca, coca, jiji. Entonces, me dijo que la primera va a ser la razón trigonométrica de sen, la segunda va a ser la razón trigonométrica de cos y la tercera va a ser la razón trigonométrica de tangente. Ah, ¿y esto cómo lo podemos resumir? Mira, profe, ahora ya te explico a ti. Entonces va a ser sen del ángulo cateto opuesto sobre hipotenusa. Después la otra va a ser cos del ángulo cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la última, la famosa tangente, va a ser cateto opuesto sobre adyacente. ¿Viste, profe? Te dije que sí me la sabía. Wow, Mari, muy, muy bien, ¿viste? Te aprendiste lo más difícil. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo para identificar cómo se podría utilizar esto que acabamos de plantear. Entonces, piensa que tenemos un triángulo. Puede ser cualquier cosa. Puede ser, pensemos que es una rampa, pero no cualquier rampa. Es una rampa que van a utilizar en una futura motocross. Entonces, ocupamos conocer cuál sería la distancia del punto de inicio donde va la moto al punto final. Esa es la distancia que ocupamos conocer. Tenemos entendido que este ángulo es de 30 y entonces ya sabemos la altura que va a ser de 2,5 metros de alto. ¿Cuánto sería la distancia que necesitamos para hacer esta rampa? Entonces, lo primero, identifiquemos qué tenemos. Muy bien, entonces aquí tenemos este, que sería nuestro cateto opuesto.
sería 2,5 metros. El X, el desconocido, es nuestro cateto adyacente. Y el último, el que tenemos es 30, que sería el alfa, el ángulo alfa. Ok, ahora aquí con las tres fórmulas. ¿Cuál de las tres fórmulas incluyen cateto opuesto, cateto adyacente y el ángulo? Estas tres fórmulas, la única que incluye el cateto opuesto, el cateto adyacente y el ángulo es tangente. Pues entonces utilicemos tangente. Tangente de 30 sería igual a cateto opuesto, que sería 2,5 sobre cateto adyacente, que sería X. Entonces aquí X sería igual a utilizar lo que es esta trigonometría. Vamos a cambiar X por tangente de 30. Entonces 2,5 sobre tangente de 30 es lo que nos va a dar el resultado de esta famosísima longitud. Entonces vamos a descubrir cuánto sería aproximadamente. Sería aproximadamente 4,3 metros. Y así es como podemos descubrir un cateto teniendo alguna de la información del triángulo rectángulo. Entonces, ya para terminar, te dejo de tarea este ejercicio, Mari, para que sepas cómo hacerlo, para que practiques. Si no sabes, pues entonces que te ayuden los seguidores en los comentarios. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Ah, muy bien, profe. Entonces, ahora sí entiendo qué es la trigonometría. La trigonometría, entonces, es una rama de las matemáticas que me ayuda a hacer comparaciones entre lados y ángulos de los triángulos. Entonces, muy bien, ahora sí voy a poder aprobar ese examen. Muchas gracias, profe. Y ustedes, compañeros, si les gustó la explicación de la profe, síganla. Chao, chao.